Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, este viernes 20 de febrero del 2026, con nuestras actividades académicas, Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI, organizadas justo desde el Departamento de la Licenciatura en Filosofía de nuestro Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta tarde estoy muy contenta de presentar con ustedes a la doctora Larisa Escobedo Contreras. Bienvenida, Larisa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado, querida Cente, y pues gracias al auditorio y al Centro de Investigación. No, al contrario, gracias a ti por presentarte este viernes. Bueno, Larisa Escobedo Contreras es una invitada desde la Facultad de Artes de nuestra universidad también, y el día de hoy tiene una conferencia titulada Procesos restaurativos del tejido social desde el arte. Y antes, Larisa, de darte la oportunidad de compartir lo que el día de hoy vas a darnos, voy a leer parte de su semblanza. Larisa Itzel Escobedo Contreras es una artista, escritora y académica feminista. Su trabajo se ha centrado en escultura, instalación, performance, gráfica, videoarte y ensayo. Es doctora en Historia del Arte por el Colegio de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras en nivel candidatura. Ha expuesto colectivamente en múltiples museos y espacios culturales de relevancia nacional. Cuenta con varias exposiciones individuales en sitios como el Centro Cultural Futurama, el Ruleo Comunidad de Saberes, Centro Cultural Jardín Borda, la Galería de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Es De así? Coahuila. Coahuila. Y el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido becaria en Jóvenes Creadores del FONCA, Jóvenes Creadores del PECDA Morelos y Creadores de Trayectoria del PECDA Morelos. Ha obtenido los premios de adquisición de la Sexta Bienal de Yucatán y la Tercera Bienal de Arte Visual Universitario, UAMX. Ha publicado 2 libros, Cuerpa y el arte restaurativo feminista contra la violencia feminicida en Abya. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, realiza un trabajo intenso de activismo en medios digitales y gestiona proyectos diversos para mujeres. Bueno, también agradecemos a nuestro coordinador en la licenciatura, al doctor Sergio Lomení, y a nuestra directora, la doctora Beatriz Alcubierre, por este espacio de los viernes. Y claro, también al maestro Luis Cabrera, que está también apoyando desde la unidad de extensión. Pues ahora sí, Larisa, adelante con tu trabajo. Bueno, pues les voy a presentar este tema que es procesos restaurativos del tejido social desde el arte. Voy a leer un pequeño texto primero y luego ya vamos a pasar a ver las imágenes. Vamos a revisar a 5 artistas contemporáneos que me parece que son muy relevantes para pensar otras maneras del arte. La multiplicidad de las prácticas artísticas contemporáneas nos lleva desde la figuración o la abstracción al arte de contexto o relacional, ampliando los horizontes del entendimiento de lo que consideramos arte. Es decir, el arte ha salido del espacio de la pintura o la escultura a trabajar directamente con las comunidades. El arte es una herramienta social que crea identidad, permite establecer vasos comunicantes y refleja la diversidad de sentipensares en un mismo grupo. El arte construye muchas de las narrativas identitarias de las sociedades. El arte, el arte social es mucho más que una forma de comunicación, es también una forma de comunión, de afectividad y de abrazo colectivo. En un entorno de altísimo riesgo para la sociedad, para el contrato social, como son los tiempos de las necropolíticas fascistas que se han revelado con mayor cinismo en esta terrible segunda década del siglo XXI, el arte es o tiene que ser una defensa de la vida, del amor, de la sociedad. Nuestro siglo ha sido marcado desde el atentado de las Torres Gemelas, ha sido marcado por la islamofobia, el bombardeo y la destrucción sistemática de muchísimos pueblos musulmanes: Afganistán, Irak, Siria, Irán, Palestina, Libia, Yemen, Sudán. Nuestro mundo, en nuestro siglo, ha estado herido por el terror a los migrantes pobres,
pero hambriento de la neocolonización blanca que gentrifica las ciudades del sur. Este siglo lleno de luchas feministas en todo el planeta, pero repleto también de movimientos antiderechos, machismos rampantes que toman el poder y violencias extremas hacia las mujeres y la infancia desde el corporativismo de los millonarios de Epstein, la agresión y persecución a las disidencias sexuales. Este siglo se presenta en una encrucijada global entre la inercia suicida del imperio capitalista y neoliberal y la posibilidad de las pequeñas comunidades hacia la especulación de futuros diversos, amables, cuidadosos de la naturaleza y de los demás seres humanos, atentos al cuerpo y a las emociones, feministas, decoloniales, deseantes de una vida basada en el respeto y la comunidad. En ese sentido, el arte ha estado abriendo diferentes caminos para enfrentar diversas maneras de opresión que se traslapan unas a otras, desde la amplia imaginación fascista del racismo, el clasismo, el machismo y el antropocentrismo. En particular, el arte contextual ha tratado de establecer diálogos abiertos y públicos sobre las problemáticas de cada comunidad. El giro pedagógico, que fue un movimiento artístico muy importante centrado en la educación, de la primera década de este siglo, hizo un esfuerzo por plantear la educación como una manera de liberación del oprimido a partir de las enseñanzas de Paulo Freire y de Joseph Beuys. El arte documental, el arte de archivo, el arte testimonial han tratado de crear epistemologías del sur que crean relatos comunes desde la memoria y el afecto, desde la pluriversalidad de voces, en oposición a las narrativas oficialistas propias de la historia que se declaran universales y verdaderas. El arte contextual hace esfuerzos por mirar a las personas en sus contextos y pensar cada realidad en relación con lo que los rodea, creando una ecología del pensamiento artístico. El arte relacional, por su parte, pretende influir, desafiar y ocuparse de los encuentros entre seres humanos, en sus afectos y sentires, y de la forma en que las relaciones pueden ser transformadas en la medida en que los procesos culturales van cambiando. Todos estos tipos de arte son arte social, pretenden de última manera influir en la reconstrucción del contrato social, del mismo contrato, del tejido, cuando éste ha sido vulnerado. Artistas que han logrado trabajar con comunidades que han sufrido crímenes colectivos u opresiones que llegan al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los ecocidios, los desplazamientos forzados o los feminicidios sistemáticos. Artistas que pertenecen a esas comunidades o que se acercan a ellas desde el deseo y la convicción de que el trauma puede ser utilizado para la memoria, el compromiso con la no repetición y los pasos hacia la reconstrucción de los lazos sociales. Este arte social, clama por la reconstrucción, no simplemente de los vínculos internos de cada ser humano, sino una acción que vaya directamente hacia el contrato social, lo explore y lo posicione en el centro de una discusión entre ciudadanos, para la reformulación de los acuerdos que mantienen cohesionado a un grupo étnico, religioso, nacional, o bien incluso a las relaciones de intercambio entre diversos grupos sociales, inclusive aquellos que se han construido desde la antagonía. Proponemos así el uso del término arte restaurativo para señalar las diversas prácticas artísticas que tengan como propósito la restauración de vínculos sociales, afectivos y comunitarios en grupos que hayan vivenciado violencias sistemáticas por parte de estados, grupos antagónicos o bien procesos de extractivismo de la riqueza natural o humana. El arte restaurativo no pretende ser un proceso jurídico o un proceso de legislación de ningún tipo. Su finalidad no es impartir justicia, sino que comprende que a la sociedad desde una perspectiva compleja, donde es necesario escuchar a la víctima, es necesario repensar a la víctima y es necesario compensar a la víctima desde lo simbólico. El arte restaurativo propone diálogos abiertos que tengan como finalidad que la sociedad en su conjunto comprenda la dimensión del terror que la violencia implica en todo contrato social.
En este sentido, este es un arte que tiene una dimensión ética en su centro, una dimensión de transformación. No es un arte que se queda en la denuncia ni que pretende ser ideológico o proselitista, pero que implica contenidos pedagógicos que tienen en su centro coadyuvar a difundir el pensamiento en favor de la justicia, de la reparación de los daños históricos y de la posibilidad de que quienes por siglos han sido acallados tomen su voz y la usen para relatar sus propias narrativas. El arte restaurativo quiere contestar positivamente a la pregunta de Gayatri Spivak sobre la voz del subalterno. Sí, el subalterno puede crear una voz. El arte restaurativo no es un arte acusatorio, sino es un arte de responsabilidad. No apela a la culpa, sino apela a la acción, que deja de estar centrado en la autoría. El centro no es la genialidad de un artista, ni en la difusión museística, ni la trascendencia académica, ni el desarrollo curricular. Es un arte que se dedica de lleno a vincular comunidades, crear lazos sociales, trabajar el conflicto o el trauma, sanar heridas históricas, reconfigurar espacios de discusión y colocar a las personas víctimas de daños graves en el centro de la producción y del discurso. A continuación, voy a presentar algunas imágenes de algunos artistas que quiero que veamos. Eh, Quisiera empezar con Francis Alice. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo conocen. Es probable que conozcan también este trabajo que voy a presentar. Es un artista belga mexicano que lleva bastantes años trabajando con comunidades específicas y con los problemas específicos de la comunidad. Les voy a presentar este video. Vamos a ver algunos fragmentitos nada más. Este proyecto fue hay que decir que la ciudad de Lima está rodeada de dunas donde habitan pues, las personas migrantes. Eh, entonces, bueno, la idea un poco era hacer, es una convocatoria a puros estudiantes de ingeniería civil y
y la idea era lograr que, pues, mover unos cuantos centímetros una montaña, una duna. ¿Para qué? Pues para dejar más espacio para que las personas puedan habitar este lugar. Entonces, claro, era muy importante que fueran ingenieros civiles, pues para que se comprendiera que más bien no para que se comprendiera, para que aquellos que están estudiando para transformar la ciudad, la transformaran desde lo comunitario y no desde la imposición o no desde la violencia de la maquinaria. Además de que pues, de construir una especie de línea de Nazca novedosa. Bueno, una obra que utiliza la posibilidad de una acción comunitaria que además no sirve realmente para nada, simplemente es un acto de construcción de narrativa en donde una colectividad hizo algo para todos. Siguiente artista que me gustaría mencionar es a Taniel Morales, un artista que acaba de fallecer la semana pasada, un artista que realmente tiene muy poca obra física porque pasó la mayor parte de su vida haciendo proyectos sociales y proyectos comunitarios en la Ciudad de México y en otros lugares del país, cuestionando la práctica artística como una producción de objetos, cuando él estaba siempre buscando una producción de relaciones. Tiene un libro muy importante que se llama Manual para Maestros que Lloran de Noche, en donde habla de cómo utilizar el arte para prácticas curativas en el entorno pedagógico, específicamente de la educación básica. Cómo generar, habla él de cosmopolíticas que nos permitan avanzar hacia una transestética no formal, es decir, no hacer cosas, sino generar cosas, una especie de situacionismo contemporáneo o de actualización del pensamiento de Guy Debord. Me interesa también estas piezas de Post Secret. Post Secret fue es un proyecto ya viejo que comenzó más o menos en el 2004. Es un proyecto de Frank Warren, un artista que imprimió unas postales en blanco que ya tenían el sello postal y solo decían como mándame un secreto. Y él, bueno, no se esperaba esta respuesta. La gente, es un proyecto en Estados Unidos, la gente empezó a ser sumamente creativa para contar un secreto que no habían podido decir a nadie, pero que les era importante en su vida. Y él ha acumulado este, cuartos y cuartos y cuartos de cajas con estas postales. Eh, donde se habla pues de relaciones personales, de adicciones, de trauma. Desde luego, este procedimiento es un procedimiento que es individual, pero al ser individual y convertirse y generar esta especie de espacio masivo en donde todas y todos están relatando sus secretos, genera una especie de nueva complicidad o de construcción de una narrativa colectiva que vimos estallar, por ejemplo, cuando apareció el hashtag MeToo, en donde lo más importante no era solamente revelar tus violencias, sino leer las de las demás y darse cuenta de que había algo pasando por debajo de la superficie. Y, por supuesto, a coadyuvar a construir desde otro lugar.
Eh, el siguiente artista que me interesa que veamos es el artista salvadoreño Guadalupe Maravilla. Él era niño cuando estalló la guerra del Salvador y pues tuvo que cruzar Guatemala, México y llegar a Estados Unidos solo. Es un artista sanador, es decir, ha estado él muy interesado en la posibilidad de hacer un arte que tiene como finalidad regresar al cuerpo y regresar a formas ancestrales. Voy a poner un pedacito de video. Ay, perdón. Antes había dicho que se enfermó de cáncer.
Y bueno, finalmente veremos a el Anatui, que es un artista, eh, perdón, el Anatusui, que es un artista escultor ganés que vive y trabaja en Nigeria y que ha centrado todo su trabajo en economías colaborativas entre la recolección de basura. A Nigeria llega por barco, llegan muchísimos desechos que se supone que reciclan en Europa. En Europa están estas tambos enormes de divide tus residuos y tal, pero luego los llevan a Nigeria y se los avientan allí. Y bueno, él ha trabajado con recoger estas latas y hacer procesos también colaborativos. Vamos a ver también un pedacito de un video sobre. Bueno, entonces, como
con eso terminamos con la revisión de los artistas. Como podemos ver, son como maneras muy diversas de trabajar, pero siempre a partir de una necesidad de reconstruir o de sanar o de aproximarse desde la colectividad, desde lo colectivo. No sé si haya por ahí. A ver, vamos a ver si ya tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, Larisa. Y bueno, o sea, resulta, yo les enseñé fragmentitos, pero por ejemplo el trabajo este de Francis Alice eh, es un trabajo que después ha llevado como a diferentes versiones. Hay una versión muy bonita en donde niños de Marruecos y niños de España empiezan a tratar de lanzar barquitos para que se logren juntar. Obviamente pues llegan a tantito de la playa y ya no se pueden, ¿no? Pero como una especie de deseo narrativo de hacer un puente y construir un puente de paz y un puente de afecto. Pues mira, todavía no se anima, Larisa, a hacer algunas preguntas, pero bueno, yo sí tengo algunas, ¿no? Ya me dirás, este, que, si estoy confundida con esto, ¿no? Bueno, tú hablas de el arte restaurativo, nos propones también incluso un acercamiento a partir de lo que significa esto, pero ¿qué diferencia habría en otras protestas? Digo protestas, en otro tipo de arte, ¿no? Donde también hay como una protesta, no sé. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, yo creo que son como los niveles de profundización narrativa o profundización más bien experiencial. Eh, Desde luego, pues arte social ha existido siempre, porque pues los artistas formamos parte de la sociedad. Vamos a pensar en pues algo muy claro que es el muralismo. México es el lugar de nacimiento de una de las propuestas de arte social más serias. Efectivamente, el muralismo construyó toda una narrativa de qué era este nuevo México después de la revolución, qué quería ser México. Eh, Sin embargo, hay algo que queda en la pura representación, pues porque obviamente son pinturas, queda en la representación y queda además en un discurso que continuó siendo de alguna manera grandilocuente, en el sentido de que eran los tres grandes. Por supuesto que hubo otros muralistas, pero siempre pensamos en los tres grandes. Y luego pensamos en esa derivación, lo que ocurrió con el muralismo chicano. El muralismo chicano de los años 80 empezó a producir murales en Los Ángeles, sobre todo, y en Chicago, en Pilsen y en La Villita. Y lo que ocurrió es que empezaron a pintar quien fuera, ¿no? No tenían que tener formación artística, y quienes fuera estaban hablando de este México, digamos, soñado desde los Estados Unidos, y en ese sentido el muralismo chicano es mucho más social que el muralismo mexicano. ¿Por qué? Pues porque va no al currículo de los artistas, sino más bien a la creación de una identidad para una población que está pues sumamente lastimada en términos de identitarios. Entonces, quizá esa sería la diferencia, como que pasar de lo que es la representación a la participación, ¿no? A la experienciación del arte, y que el arte no solo sea participativo, es decir, en que, ay, bueno, todos vamos a hacer un círculo y abrazarnos, sino que sea participativo en el sentido de la necesidad social de los participantes, no del deseo estético del artista. El artista puede decir, bueno, no sé, incluso un concierto masivo como de Shakira, pues es un arte participativo, todos ahí están bailando, pero están bailando en relación a la producción del artista, no en relación a los deseos sociales
de los participantes. Que yo creo que eso es la diferencia fundamental, que este arte está buscando que la participación sea directamente hacia los problemas de la comunidad. Ok. Bueno, tenemos aquí un comentario en el chat que Claudia Coyotzi dice, el arte es político cada vez. Entonces supongo que cada vez es más político, ¿no? Oye, Larisa, yo no quiero ir, o sea, terminar nuestra conversación sin antes preguntarte acerca de esta publicación que tienes, bueno, es muy importante, es un referente, sobre el arte restaurativo y feminista contra la violencia feminicida en Villa Yala. Quiero preguntarte acerca de, pues, ¿qué es ese arte restaurativo feminista? Bueno, pues el libro formó parte de mi investigación doctoral, es el resultado, y ahí fue donde empecé a pensar en este término de arte restaurativo. Yo estaba pues muy interesada en saber qué, cuáles habían sido los procesos que las artistas estaban llevando a cabo con relación a la crisis de feminicidio en la que está todo Latinoamérica y ahora vemos que está en todo el mundo con esta situación de Epstein, eh, como una práctica política, bueno, necropolítica sistémica, ¿no? Más allá de actos aislados o crímenes aislados, cómo las artistas estaban reaccionando a ello. Y pues a mí me parece que muchos artistas han logrado cosas increíbles en términos de que el concepto mismo de feminicidio se ha expandido en un sentido, gracias por supuesto a las activistas, a las feministas, pero también a las artistas. Por ejemplo, pues en el performance de las tesis, Un violador en tu camino, que en 2 días pues estaba siendo replicado en todo el orbe, ¿no? En más de 300 ciudades, se tradujo como a 60 lenguas, incluyendo lenguas originarias de América, quechua, por supuesto náhuatl, maya, pure, taíno, pero también coreano, hindú, también se tradujo al árabe y eran las mujeres las que lo estaban haciendo. Todos recordaremos esa fuerza de esta pieza y efectivamente, pues yo siento, bueno, en el libro lo que trato de ver es como hay muchas artistas, no solo ellas, pero Mónica Mayer, Lorena Wolfer, Adriana Bravo, muchas artistas de nuestro continente han hecho un trabajo muy serio para combatir la cultura del feminicidio. No al feminicidio como tal, porque no somos policías, ¿verdad? Ni sistemas judiciales, ni nada, pero si el feminicidio es una cultura, entonces consideramos que es la cultura la que puede llevarnos a abandonar la práctica del asesinato sistemático de mujeres y niñas. Y bueno, Quería, sí. quería mencionar solamente por el comentario del chat anterior, quería enseñar este cuadrito que tengo aquí, que bueno, se va a ver al revés, pero dice, el arte sin política es decoración de interiores. Sí, se vio bastante bien. Muy bien, Daisy. Oye, pues ya se están animando. Mira, Giselle López dice, muy interesante el video. Yo tengo una duda. ¿Existe la posibilidad de llevar los proyectos artísticos a comunidades rurales para crear conciencia sobre las problemáticas que suceden en dichos espacios? Por ejemplo, en la Sierra de Chiapas, donde existen problemas delictivos. No sé si quieres que te dé los comentarios juntos o vas respondiendo uno por uno. No, uno por uno, porque si no, Ok, me voy a hacer güey. sí. Perdón. Sí, yo creo que hay muchos artistas que van a espacios rurales, muchos artistas están muy preocupadas y preocupados por distintas cuestiones que tienen que ver con cambio climático, con extractivismo, con sociedades tal, pero sobre todo hay muchas artistas y mujeres y hombres que provienen de estas comunidades. Por ejemplo, estoy recordando a Salvador, y se me puede olvidar su apellido, fue un
Es un artista que estudió en la maestría de MAPA, voy a recordarlo en un momento. Él es un artista purépecha que pues lleva mucho tiempo trabajando con la resistencia en Michoacán y con su propia experiencia de haber perdido, bueno, no, él no fue educado en la lengua pure, su madre sí, pero él es hablante, su primera lengua es español, y cómo él hablaba de esta enfermedad que era una enfermedad del alma, que era no poder hablar tu propia lengua, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que lo más interesante no es los artistas que llevan los proyectos, sino los proyectos que nacen de las comunidades y que son proyectos que, pues muchas veces son muy contemporáneos, ¿no? Además de, por supuesto, el arte popular que haya en comunidades, también hay producción de arte contemporáneo allí. Bueno, la siguiente pregunta es de Natalie Barrientos y dice, buenas tardes, felicito a la ponente Larisa y en un segundo momento quisiera preguntarte o preguntarle su opinión acerca de la obra o lo que desarrolla en México Teresa Margoles y de cómo la materia orgánica puede alterar la percepción del arte. Gracias. Bueno, Teresa Margoles, por supuesto que nos parece una artista muy relevante, muy importante para la historia de México, en particular en algunos momentos de su producción y momentos de México. Hubo una exposición, la Bienal de Venecia es los Óscares del arte, y ella fue invitada a representar el pabellón de México en el 2008, me parece, no me acuerdo si era el 2008 o el 2009. Eh, Recordarán que estábamos en una crisis muy severa a partir del gobierno de Calderón, del gobierno espurio, y la exposición se llamó ¿De qué otra cosa podríamos estar hablando? Por supuesto, estaba hablando de el nivel de violencia que estábamos viviendo. Era una instalación en donde era una casa antigua de Venecia, muy bonita, típica, y un palacete, pues. Y la gente entraba y no veía nada más que a una mujer mexicana, pobre, migrante, trapeando, todo el día estaba trapeando el piso, y pues no entendías muy bien de qué iba, hasta que te das cuenta que estaba trapeando el piso con agua con sangre. Entonces tú pasabas el agua con sangre, sobre todo tú como turista europeo que va a la Bienal de Venecia, privilegiado seguramente, y te regalaban al salir, había otras piezas después, pero te regalaban al salir unas tarjetitas como del banco, especiales para picar la coca, con imágenes de personas asesinadas en México, como para recordar cómo en el terrible negocio de lo fármaco, tanto legal o ilegal, en los negocios de la farmacia, de las medicinas, los europeos y los blancos ponen el consumo y nosotros ponemos a los muertos. Entonces, sí, Teresa es fantástica. Muchas gracias por las respuestas. Estamos. Muchas gracias. Creo que todavía ahorita no tenemos otra pregunta, pero bueno, con lo que dices también a mí me surge otra más, ¿no? Eh, ¿Cómo, o más bien, qué cambia cuando nosotros evaluamos una práctica artística por su proceso de cuidado, como nos mostraste incluso con estos videos, y no por este impacto estético o mediático? ¿No? Eh, bueno, esto es difícil porque pues cada espectador o espectadora va a tener una resonancia distinta con las artes. Eh, por ejemplo, para mí el trabajo de Guadalupe Maravilla me parece maravillosamente estético, más allá de su significado experiencial. Yo no he estado en un performance de él, pero me parece muy estético. Me parece muy estética también la línea de Francis Alice y cómo es un guiño hacia las líneas de Nazca del Perú, o un dibujo hecho por seres humanos. Es decir, sí hay una dimensión, digamos, que puede ser Estética. Está las estética dos. puramente, pero
obviamente, si nosotros nos quedamos desde un punto de vista de qué bello o qué feo, o pues es un nivel de lectura que nos va a impedir tener más sensaciones, más riqueza. Es decir, quien se lo pierde a final de cuentas es pues la persona, ¿no? Porque hay algo que es muy cierto, que es que todo el arte, en toda la historia del arte, en todas las culturas humanas, ha sido estético, pero también ha sido conceptual y también ha sido social. El arte, por ejemplo, cuando nosotros vemos las cabezas olmecas, por supuesto que hay una dimensión estética en esas cabezas, pero hay también una dimensión de una idea del poder, hay una dimensión de una idea de jerarquías humanas, hay una idea de relación de la propia escultura con su entorno. Y bueno, si solamente nos quedamos como, ay, pues qué gracioso es y tiene un casquito. Bueno, está bien también. Eh, a final de cuentas, eh, yo pienso que los niveles de análisis en el arte, pues pueden ser, por supuesto, fenomenológicos, hermenéuticos, semióticos, que son todos estos muy importantes y son siempre mucho más sesudos como los filósofos, pero también yo creo que muchas de estas prácticas artísticas quieren que haya una resonancia del cuerpo vibrante, Justo, ¿no? ¿no? De que, que la pieza pase no solo por tu cerebro o tus ojos o el lenguaje, sino pase también por la garganta, el estómago, el sexo, el corazón, por si piensas el alma o el nahual o el tonal o el aura o los chakras, lo que quieras pensar que hay de nuestras diferentes formas de cuerpo, si lo pasas por allí, yo creo que este arte tiene una capacidad de conectarnos, primer lugar, con nosotros mismos, en segundo, con el arte, pero en tercero, y que creo que es el sentido de este tipo de arte, con nuestro entorno social y con nuestro hábitat, con realmente dejar de pensar que lo ecológico es el medio ambiente de allá, sino que yo soy parte del medio ambiente, ¿no? Y este arte es parte del medio ambiente y estamos relacionados todos y todos. Bueno, y esa creo que puede ser la respuesta a esta pregunta también. O sea, pensaba cómo este arte restaurativo, no solo es una respuesta a la violencia, sino que puede ser también, como lo manifiestas en tu libro, también como una pedagogía para futuros posibles. Espero que sea así, ¿no? Que no solo sea una respuesta a esa violencia, sino justo a lo que acabas de decir, sino una respuesta hacia la alteridad, hacia pues, a nosotros, que no solo incluye a otros seres humanos, sino a otros seres sintientes, ¿no? Vivientes. Y o sea, realmente estamos en una situación muy crítica. Es muy crítico lo que está pasando en el mundo. La necropolítica nos ha tomado por sorpresa. Nosotros pensábamos que México estaba muy mal con Felipe Calderón, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar Trump o Netanyahu iba a hacer lo que hizo. Eh, eh, la experiencia de las personas que estamos viviendo el siglo XXI ha sido de veras devastadora y, y al mismo tiempo muy alentadora en términos de lo que las sociedades humanas realmente podemos hacer y cómo nos vamos a defender. Siempre me acuerdo mucho de el nombre de ese capítulo de Foucault que dice defender la sociedad. Defender la sociedad. Ante todo, lo que estamos tratando es defender el contrato humano también con la naturaleza, eh, defender que podamos tener un futuro, que no nos caigan bombas atómicas, porque pues estamos a en los albores de una cosa muy grave. Y bueno, como últimos comentarios tenemos de Claudia Poyozzi, tristemente un gobierno espurio, Calderón, que continuó y
y nos arrastró hasta, y continuó y nos arrastró hasta nuestros días, creo que quiere decir eso. ¿De qué otras cosas podríamos estar hablando? Y Natalie te agradece. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos. Sabemos que los viernes también son de fiesta, entonces, pues muchas Complicadas, gracias. pero aquí estuvieron. Y pues no tenemos ninguna otra pregunta, comentario. Y bueno, a mí nada más me gustaría agradecerte tu participación en estos viernes de filosofía y espero que no sea la única vez en la que podamos hablar de arte restaurativo o de otros proyectos que también tienes, Larisa. Y bueno, pues agradecemos también a la unidad de extensión el poder conectarnos y el que hayamos estado también por Facebook en estas redes. Y bueno, pues ya saben que el programa se queda aquí para que puedan ustedes verlo más tarde también, mañana, ¿no? Ahí va a estar. Gracias, Larisa. Pues muchas gracias, gente, por invitarme. Siempre es un súper placer platicar contigo, charlar contigo y Bueno, muy contenta de que podamos hacer estos vínculos entre universitarias y universitarios. bueno, pues muchas gracias. Linda tarde para todos y todas. Mm.